Acentos. 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 Acentos, un podcast de BBVA. Estimados amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos desde Perú. Mi nombre es Nelson Alvarado y estamos en un nuevo episodio del podcast Acentos. Recuerden que Acentos es un espacio para escuchar a los analistas de los diferentes equipos de BBVA Research a nivel Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de la economía peruana, que está mostrando un buen desempeño apoyada en el avance de la demanda interna. De acuerdo con las estimaciones presentadas por BBVA Research en su más reciente informe Situación Perú, los altos términos de intercambio, el inicio de construcción de nuevas minas y el impacto transitorio de la reciente liberación de fondos previsionales apuntan a que el crecimiento alcanzará el 3.1% en 2025 y en 2026. Para hablar de ello, estamos con Francisco Gripa, economista principal de BBVA Research, quien nos va a dar mayores alcances sobre esta proyección, a pesar también del tema electoral que se nos viene a fines de este año y a principios del próximo. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Nelson, encantado de estar aquí contigo una vez más y con tus oyentes. Excelente. Mira, empezamos con una pregunta vinculada, por supuesto, a la economía, que ha mostrado un buen desempeño, pero, sin embargo, en el informe recientemente presentado ante la prensa, se señala que el segundo semestre será más retador. ¿Qué factores explican este cambio previsto en el comportamiento de la economía? ¿Y qué podemos esperar, Francisco, para lo que queda del 2025 y el próximo año? Sí, la economía mostró un buen desempeño en la primera mitad del año. Creció 3.4%. La demanda interna está fuerte, crece por encima del 6%, y al interior de la demanda interna está el gasto que hacen las familias en las empresas, lo que llamamos el gasto privado. Este buen desempeño se nota. Se nota, por ejemplo, en el mercado laboral, está creciendo el empleo formal, suben los salarios, sube la masa salarial, se ven las confianzas, tanto la del consumidor como la empresarial están en máximos de 6 años. Las tasas de interés han disminuido. Todo eso favorece el gasto que hace el sector privado y dinamiza la economía. Ahora, yendo a tu pregunta, la segunda mitad del año va a ser más retadora, sí. Recordemos que el año pasado se dio una liberación de fondos previsionales, el séptimo retiro. El grueso de esos retiros se dio en el segundo semestre y parte de eso se convirtió en gasto. Entonces, en la comparación interanual del segundo semestre de este año se va a notar. Además de eso, se está apretando la inversión pública. Tiene sentido. Si el gasto privado va bien, el estímulo por el lado del sector público debe disminuir. Más aún si es necesario cumplir con el techo de la regla fiscal para el año. A inicios del tercer trimestre, lo que vemos es que la inversión pública ha retrocedido. Y finalmente, si vienen las elecciones, como decías, poco a poco vamos entrando al modo de elecciones. Usualmente las elecciones inducen cierta cautela en las decisiones de gasto del sector privado, sobre todo en el de inversión. Y es algo que posiblemente se note hacia fines de año. Entonces, juntando el efecto base más exigente, el retroceso de la inversión pública y el impacto que puede tener el ruido electoral en el gasto del sector privado, el crecimiento en la segunda mitad del año sería menor que en el primero. Estimamos que se ubicará algo por debajo del 3,1% y con eso el PBI en el año, en su conjunto 2025, se ubicaría también alrededor de ese nivel, 3,1%. Y para 2026 tenemos dos elementos importantes. El ruido electoral, que como decía va a pesar sobre la inversión privada seguramente, pero por otro lado tendremos este impacto transitorio al alza que genera la nueva liberación de fondos previsionales sobre el gasto de las familias, el octavo retiro. Y tomando en cuenta esos dos elementos, tenemos previsto para el próximo año, un crecimiento no muy distinto al de también en torno al 3,1%. Francisco, el informe también menciona que el crecimiento de la economía mundial, que hasta ahora se ha mostrado resiliente, se moderará en lo que resta del año y en 2026. Pero hay otros factores externos que serán favorables para Perú. ¿Cuáles son esos otros factores externos que nos favorecerán y cómo impactan en nuestra economía del día a día? Dentro de los más importantes, dos. El primero son los términos de intercambio. Los términos de intercambio, para explicar un poco, los términos de intercambio son la diferencia entre los precios de lo que Perú le vende al resto del mundo, de un lado, y los precios de lo que Perú le compra al resto del mundo, de otro. Si los términos de intercambio suben, eso es favorable para el país. ¿Por qué? Tomemos como ejemplo la minería. Si los precios de lo que las empresas mineras venden en el exterior suben, sube el valor de lo exportado. Es decir,
suben los ingresos de las empresas mineras y de ese modo suben sus utilidades. Hay entonces más incentivos para invertir porque la inversión es más rentable. Además de eso, las empresas mineras tienen que pagar impuesto a la renta por esas utilidades. Entonces va a haber una mayor recaudación fiscal. Y por último, esa mayor cantidad de dólares que entra a la economía, porque está aumentando el valor de lo exportado, presiona a la baja el tipo de cambio. Entonces, al final del día lo que tenemos es que si suben los términos de intercambio, hay impactos positivos sobre la inversión, hay impactos positivos sobre la recaudación fiscal y hay impactos a la baja sobre el tipo de cambio. En este momento los términos de intercambio se ubican en sus niveles máximos históricos. Son los más altos desde 1951. Y eso porque el precio del cobre, el precio del oro están altos. Van a seguir en niveles elevados el próximo año. ¿Qué es lo más importante que Perú exporta? Metales. ¿Cuáles son los dos principales metales que Perú exporta? Cobre y oro. El precio del cobre va a seguir en niveles atractivos por varias razones. Porque hay demanda para la transición energética, para autos eléctricos, paneles solares, etc. Porque hay demanda para aumentar el uso de la inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, por ejemplo. Hay demanda para la industria de armamento, ¿no? Por estas tensiones geopolíticas. Y además el precio del cobre va a seguir en niveles elevados porque ha habido problemas en la producción de algunas minas importantes en el mundo. La República Democrática del Congo, Kamoa-Kakula, en Indonesia, Grasberg, en fin. Y esos problemas van a tardar en resolverse. El precio del oro, como decía, va a seguir en niveles elevados. El precio del oro también va a estar en niveles altos el próximo año. En resumen, los términos de intercambio de Perú van a seguir altos y eso favorece al país. Y el segundo factor externo importante va a ser el tema del costo del financiamiento externo. La Reserva Federal de Estados Unidos ha retomado ya el ciclo de recortes de su tasa de interés. Es probable que la siga rebajando en adelante porque el mercado laboral está débil en ese país, a pesar del riesgo que genera naturalmente sobre los precios el aumento de los aranceles que ha habido. Y al bajar esta tasa de interés, bajan las tasas de interés en dólares a nivel global y eso incluye a Perú. El costo de financiamiento en dólares va a disminuir. Y por otro lado, como las tasas de interés en dólares están bajando, eso disminuye el atractivo de invertir, digamos, en instrumentos en esa moneda. Y eso favorece al sol. Y entonces presiona a la baja el tipo de cambio. Entonces, los altos términos de intercambio y la disminución del costo de financiamiento son dos factores externos que van a ser positivos para Perú y que tienen impacto en nuestro día a día. Has hecho referencia, Francisco, al tipo de cambio. Y sabemos que el dólar y el sol van de la mano en Perú. Este año hemos visto al sol relativamente fuerte, pero se proyecta que podría debilitarse un poco en adelante, en la medida que se acerquen las elecciones también. ¿Qué debemos entender en este momento sobre lo que pasará con el tipo de cambio en los próximos meses y luego del proceso electoral? Bueno, aquí sí saco mi bolita de cristal para predecir el futuro del tipo de cambio. No, a ver, siempre es complicado predecir lo que va a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Pero tenemos algunos elementos que nos pueden servir de referencia, ¿no? Para orientarnos en qué dirección puede ir. El sol peruano se ha apreciado más de 7% en lo que va del año. Ahora mismo se encuentra por debajo de 3 soles con 50 céntimos por dólar. En los próximos meses, en la medida de que avance el proceso electoral, seguramente habrá alguna presión para que el tipo de cambio suba. Nada complicado, porque como señalaba antes, los altos términos de intercambio y el que la Reserva Federal de Estados Unidos esté bajando su tasa de interés más bien fortalecen al sol. En todo caso, la magnitud en la que suba va a depender mucho de las encuestas, de cómo avancen las encuestas electorales. Eso va a ser importante. Pasado el proceso electoral y el ruido que este naturalmente genera, con los términos de intercambio en niveles elevados y con la Fed bajando su tasa de interés, el sol peruano debería fortalecerse. Vamos a los números. Lo vemos cerrando este año entre 3.50 y 3.60 soles por dólar y entre 3.45 y 3.55 a fines del 26. Esto, por supuesto, supone que las nuevas autoridades electas no son antimercado. Correcto. Y la inflación, otro tema importante y que afecta directamente los bolsillos de las familias, de los consumidores. ¿Cómo cerrará la inflación en 2025 y qué podemos esperar en el 2026? ¿Alguna preocupación por alguna alza de precios? La inflación está en ese momento en 1,4%. Es un nivel bajo. Y es principalmente debido a los precios de los alimentos y la energía. El precio del pollo, por ejemplo, ha caído más de 10% en términos interanuales. El pollo es importante en la canasta de consumo de un peruano, pesa casi 3% en esa canasta de consumo. Han bajado también los precios del pan, de los fideos, los precios de la gasolina, el gas, la electricidad.
Y en todo eso ha influido la disminución del tipo de cambio que antes comentaba, ¿no? Que también ha arrastrado a la baja los precios, por ejemplo, de los alquileres, porque están denominados en dólares, los precios de los vehículos, los productos medicinales, los pasajes en avión, en fin. Pero además del tipo de cambio han influido también las menores cotizaciones internacionales de insumos como el petróleo y el trigo. ¿Qué esperamos hacia adelante? Que la inflación tienda a subir. ¿Debemos preocuparnos? No, porque no será una subida muy pronunciada. ¿Por qué subirá la inflación en adelante? Ya lo empezó a hacer en septiembre, va a seguir aumentando. Veo 4 razones para ello. Hay un efecto base en contra en lo que resta del año, porque la inflación fue muy baja en el cuarto trimestre de 2024. En segundo lugar, porque los precios de los alimentos no pueden estar retrocediendo por tanto tiempo. En algún momento eso se va a tener que normalizar. En tercer lugar, porque el tipo de cambio no va a disminuir en 2026 como disminuirá este año. Y eso implica que su impacto a la baja sobre la inflación no va a ser tan acentuado. Y finalmente, porque las cotizaciones internacionales de insumos, como el petróleo, por ejemplo, no van a bajar en 2026 como lo hicieron este año. Entonces, la inflación la vemos cerrando 2025 cerca de 1,8% y el próximo año en torno a 2,5%. Va a seguir dentro del rango meta del Banco Central. Excelente. Hablemos ahora de riesgos. Ya has mencionado, Francisco, durante esta conversación la posible inestabilidad política, el factor electoral. Vemos paralizaciones, las protestas sociales también que se han acentuado en las últimas semanas. Sin embargo, también vemos oportunidades, ¿no? Por ejemplo, los altos precios del cobre y del oro que ya mencionaste. En ese sentido, ¿cuáles son los principales riesgos y las principales oportunidades que consideras marcarán el rumbo de nuestra economía en los próximos meses, el próximo año? Hay varios riesgos y oportunidades, Nelson, pero me gustaría centrarme en uno de ellos, en uno muy importante, el proceso electoral en el que hemos entrado. Es un riesgo porque no sabemos quiénes serán elegidos. Me refiero al presidente, pero también a senadores y diputados. Ya en la última elección los peruanos elegimos una opción que no era muy amiga del mercado y que quería cambiar muchas de las reglas de juego que habían llevado a Perú a ser una de las economías más dinámicas y ordenadas de la región en los últimos 30 años. Finalmente no lo pudieron hacer, pero a pesar de ello el impacto sobre la economía peruana fue importante. En las encuestas vemos actualmente muchas opciones entre las cuales elegir, 39 en este momento. Vemos mucha dispersión también en esas preferencias. Vemos que los indecisos suman casi el 50% de la intención de voto. Entonces no es claro el panorama para la elección del presidente y aún menos para senadores y diputados. Es cierto que las opciones que en este momento encabezan las preferencias no son antimercado, pero nuevamente, con el número de indecisos, eso podría cambiar fácilmente. Entonces ahí hay un riesgo importante, un riesgo cercano. Y el resultado del proceso electoral va a marcar el rumbo de la economía en los próximos años. Pero también veo estas elecciones como una oportunidad. La economía peruana va relativamente bien, como describí al inicio. Este año Perú crecerá un punto porcentual más que el promedio del resto de la región. Probablemente también lo haga el próximo año. No estamos entonces entrando a esta elección como en 2021. Como recordarás, en la elección de 2021 entramos cuando estábamos en la segunda ola de la pandemia, que estaba diezmando a la población peruana. La economía estaba muy debilitada, se estaba contrayendo a 2 dígitos. No, es cierto, tenemos otros problemas actualmente, pero no están principalmente relacionados con lo económico, de manera que disminuye el atractivo de propuestas electorales que busquen cambiarlo todo en la parte económica. Entonces, y ya para ir concluyendo, si los peruanos eligen bien en 2026, me refiero a nuevas autoridades que por lo menos sean sensatas, se podría dejar atrás años de inestabilidad política e incertidumbre. Y ese es un escenario que es propicio para que junto con lo que tú mencionabas, ¿no?, los altos términos de intercambio y la tendencia a disminuir los costos de financiamiento externo que antes mencionaba, se gatille un panorama más positivo para la economía peruana en adelante. Ojalá que eso ocurra. La oportunidad está ahí y aprovecharla depende solo de nosotros. Excelente, Francisco. Esas han sido todas las preguntas por hoy. Un agradecimiento especial por tu participación en Acentos. Muchas gracias a ti por la invitación, Nelson. Encantado de participar en Acentos y de haber conversado contigo una vez más en este espacio. Y los mejores augurios para la economía peruana en lo que resta del 2025 y en el 2026. A todos los amigos oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. Y si les gustó este podcast y les interesa la economía latinoamericana
y peruana en particular, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos escuchamos pronto, que estén muy bien. Chau, chau. Acentos. Acentos. Acentos.